Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 30 de julio. Damos inicio a la transmisión del webinario que tenemos preparado para el día de hoy en manejo de conflictos. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Alejandro Fuente Ortiz, especialista de Findes en el área de desarrollo organizacional, a quien me permito presentar como licenciado en Psicología con estudios de posgrado en Psicoterapia Educativa y estudios de maestría en Habilidades Directivas. Cuenta con diversos cursos y diplomados en materia de desarrollo humano y organizacional y es consultor y asesor en desarrollo humano y organizacional para empresas e instituciones del sector público y privado, nacionales e internacionales, con experiencia aproximada de 20 años como catedrático en diferentes universidades e instituciones como la que representamos. Antes de ceder la palabra a Alejandro, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios y sugerencias, y al término de su plática dispondremos de algunos minutos para comentarlas. Alejandro, buenas tardes, podemos iniciar. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo webinario de un tema apasionante, importante para los seres humanos, que es el manejo de conflictos. Muy bien, arrancamos. La palabra latina conflictus es un compuesto del verbo fligere o fligere, flictum, de donde derivan afligere, afflictum, afflictum, afligir, influir, y eso significa chocar. Los diccionarios modernos definen como lo más recio de un combate, lo cual lo vincula a una pelea, ¿no? A un enfrentamiento. Punto en que aparece incierto el resultado de la pelea, de acuerdo a la Real Academia, y choque, combate, lucha, antagonismo, de acuerdo al diccionario Larousse. Entonces, en esta primera instancia, en este primer momento, pues nos percatamos que el conflicto eventualmente denota emociones no agradables de entrada, ¿no? Algunos lo anticipan como si fuera como una pelea, como una confrontación, como algo angustiante. Entonces, tenemos ahí un primer elemento que nos habla mucho alrededor del conflicto y de las percepciones que podemos tener de él. Vamos a una definición que nos ayuda no a limitar, sino más bien como a hilvanar para poder estructurar algunos elementos más. Decimos que es un desacuerdo explícito, o sea, quiere decir que es abierto, que perturba las relaciones de colaboración entre dos o más personas o grupos, que pueden ser grupos de trabajo, como resultado de una incompatibilidad, o sea, quiere decir que eventualmente lo que yo pienso contra lo que piensa alguien más no es compatible, de objetivos, de recursos, que podemos hablar de elementos más tangibles y concretos, más pues sí, la palabra tangible, pero también tenemos expectativas, percepciones o valores, y eso entonces lo llevamos también a un terreno más subjetivo, porque de ahí depende la interpretación, de tal manera que el conflicto tiene una parte objetiva y una parte subjetiva, siempre, y entonces el objetivo sería poder diseccionar estos dos elementos para saber cuál es el objetivo y cuál es el subjetivo y, por supuesto, resolver los dos no revueltos porque se vuelve más complicado. Muy bien. Entonces, si quisiéramos visualizar el conflicto, o sea, como un diagrama, como un esquema, pues los deseos, las necesidades, los pensamientos, los valores y sentimientos de una persona van a chocar contra los de otra persona. Y entonces son los elementos que detonan ese conflicto. ¿Qué ejemplos tenemos de un conflicto? Bueno, pues el conflicto de valores. Mi definición de honestidad contra la definición de alguien más de honestidad, o mi definición de libertad contra la definición de libertad de otro pueblo, de otra cultura. Entonces son temas subjetivos de apreciación.
Bueno, no quiere decir que no sean importantes, sí, lo son, por supuesto. Conflicto de ideas, conflicto de posición entre personas, conflicto de creencias. Por ejemplo, ahorita me vino a la mente conflicto de ideas, pues bueno, fueron los que, eventualmente lo que pasó con los generales, ¿no? Con Bolívar y con Santander, cuando pues pensaban diametralmente distinto, pero se unieron para la independencia, ¿no? Entonces, eventualmente, los conflictos de ideas, y algo que quisiera manejar más adelante, es que no necesariamente es negativo, ¿no? Esto es importante porque bien manejado nos puede llevar, nos puede impulsar a temas de creatividad, por ejemplo, ¿sale? Conflicto de creencias, bueno, pues las creencias de un budista contra un católico, contra un testigo de Jehová, contra, ¿no? Pues son distintos, ¿no? Entonces nos llevaría justamente a eso, a que una creencia puede chocar con la creencia de alguien más, ¿vale? Bueno, ¿cómo surge el conflicto? Bueno, podemos decir que cuando las personas o los grupos de personas perciben, recuerden, ¿no? La parte subjetiva, que tienen metas o valores excluyentes. Y entonces ahí se detonan cosas emocionales. Cuando un comportamiento diseñado para derrotar, para reducir o suprimir a un contrincante, va a detonar un conflicto. Cuando los grupos que se enfrentan entre sí con actos que se oponen y con contraataques, ocasionan conflictos. Si cada grupo trata de crear una posición relativamente favorable ante la otra, seguramente va a detonar un conflicto. Entonces, el conflicto es inherente a los seres humanos. Por el otro lado, es inevitable, y a mayor interdependencia, mayor roce e interrelación de las personas, pues hay una mayor probabilidad de conflicto en cualquier ámbito, de pareja, de hermanos, de compañeros, ¿no? La propia sociedad. Entonces, es algo inherente, ¿no? A nosotros. Un conflicto viejo o añejo requiere soluciones, por supuesto, más activas, y eso requiere también más costoso. O sea, te demanda más recursos. Y no hablo nada más de dinero, sino de tiempo, ¿no? Durante un conflicto, la percepción entre las partes tiende a distorsionarse, ¿no? Entonces, por supuesto, no somos iguales, entonces descalificamos, ¿no? Y distorsionamos la imagen del otro. La aparición de las emociones acelera el proceso del conflicto, por supuesto que sí, porque la emoción es la respuesta ante la idea que yo tengo del conflicto, ante la creencia que yo tengo del conflicto. Entonces, si yo tengo una creencia de que antes de que me peguen yo le pego, pues esa es una creencia que va a detonar, por supuesto, conflictos. Entonces la gente, antes de que le digas algo, pues ya te respondió, ¿vale? Son elementos que podemos visualizar. Toda solución implica un costo también, porque no puede ser nada más que yo gane, ¿no? O sea, que lo estaremos viendo un poco más adelante. El enfoque de entrada determina el método de la solución. Bueno, claro, ¿no? O sea, dependerá de cómo se abre el conflicto, de cómo se detona el conflicto. Y el conflicto no es bueno o malo en sí mismo, sino su solución, su resolución. Esa es la que nos debe de interesar. Porque si el conflicto es inherente al ser humano, pues entonces lo que necesitamos es un buen enfoque para la resolución y el manejo de los conflictos. Bueno, hay un modelo que es el que me gustaría hablar en esta ocasión. Hay muchos modelos, muchos teóricos, pero bueno, vamos a tocar uno que es muy conocido, el modelo de dos autores, que se conoce como los apellidos Thomas Kilmann, de estilos de conflicto. Bueno, haciendo un poquito de historia, los psicólogos Kenneth W. Thomas, de la Universidad de California de Los Ángeles, la famosa UCLA, y Ralph Kilmann, de la Universidad de Pittsburgh, desarrollaron el test TKI, que lleva sus apellidos, y es un instrumento que permite ver el modo más natural de abordar un conflicto de cada persona. Por supuesto, basándose en los diferentes enfoques de resolución de conflictos. ¿Cuáles son esos enfoques? Se dice que son 5. La colaboración, la imposición o dominio, la evasión o la dilación, la concesión o el conceder o ceder, y la negociación o compromiso. Ya, toda negociación, para que se dé la negociación, debe haber un compromiso. Compromisos factibles, ¿eh?
Ahora, estoy hablando de un tema de factor humano, entonces lo que estaríamos buscando es la combinación ganar-ganar. Esto es bien importante, porque si tengo la sensación de que, como lo vamos a ver en cada uno de estos modelos, ahora, no hay uno adecuado, está en función de las circunstancias, de esa situación, o sea, de eso que podríamos decir situacional. Entonces, podemos utilizar estas herramientas. Vamos justamente a eso. Aquí tenemos un pequeño diagrama en donde vemos los ejes, ¿no? Si ustedes me lo permiten, tenemos el eje de las Ys, el eje vertical, ¿no? Que es el eje que habla alrededor de los resultados. Y por el otro lado tenemos el eje de las X, que tiene que ver con la relación. Entonces tenemos dos ejes, resultado y relación. Entonces, estos ejemplos que vamos a trabajar ahorita, que vamos a identificar, están alrededor de bajo, aquí lo vemos como un 0, que lo que quiere representar es que es baja la relación, y aquí es alta la relación. Aquí es bajo el resultado y aquí es alto el resultado. ¿Ok? Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Pero es el modelo que vamos a identificar y vamos a ver sus ventajas y sus desventajas. Entonces, si quieren podemos empezar por cualquiera, pero podemos empezar por imponer. Ese tiene un esquema ganar-perder. Entonces, como lo revisaremos un poquito más adelante, vamos a ver que yo gano y que eventualmente el otro pierde. Eso quiere decir imponer. Entonces, ante el conflicto, hay momentos, hay circunstancias, no todo el tiempo, en donde se vale imponer, insisto, no todo el tiempo. Y si esto es dinámico, no puede ser rígido. Y por supuesto, el objetivo es que cada uno de nosotros pudiera manejar esas 5 combinaciones cada vez con mayor práctica. Por supuesto, el objetivo es primero conocer. ¿Sale? Entonces, repito, tenemos, ¿no?, la determinación, mi determinación, por así decirlo, ¿no? Lo que me importa, lo que soy, ¿no? El resultado que me interesa. Y por el otro lado, en la cooperación, lo que me importa el otro, ¿no? Me puede importar quizás poco o me puede importar mucho. ¿Sale? Ok, vamos para allá. Bueno, aquí puse algunos fraseos como en ese sentido, ¿no? Un poco el fin justifica los medios. Entonces, vamos a ver qué características tiene imponer. Luego, tenemos colaboración, que tiene el esquema, se dice, de los más adecuados, que es el ganar-ganar, ¿no? Entonces, quiere decir que los dos realmente construimos, que los dos estamos apoyando algún tema y entonces ahí hay beneficiarios para todos. Entonces, ahí la relación es importante y el resultado es muy importante. En el otro, que teníamos que imponer, el resultado es importante, pero la relación no. ¿Por qué? Pues porque me estoy imponiendo. ¿Sale? Vámonos hacia abajo, hacia la izquierda, tenemos evitar. El modelo de conflicto aquí es perder, que quiere decir pues, que los dos perdemos, ¿no? Como está en el eje de la relación, ¿no? Y es baja la relación, pierdo y los resultados, pues es bajo el resultado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando evitamos enfrentar un conflicto, no todo el tiempo, bajo ciertas circunstancias, evitar me ayuda. Cuando, por ejemplo, cuando puedo utilizar el esquema evitar, cuando las emociones ya se dispararon y entonces la gente ya no escucha. Entonces, ese evitar el conflicto o dilatar el conflicto me ayuda o nos ayuda a los dos para podernos tranquilizar. A ver, quiero decir esto, la dilación no hace que el conflicto se resuelva por sí solo, lo que hace es que la gente puede escuchar, que se pueda tranquilizar. Si no se escucha, hay mucha ansiedad, mucho enojo, pues va a ir, es contraproducente. ¿Tal? Y por el otro lado tenemos el ceder, que tiene el esquema yo pierdo y el otro gana, porque me interesa la relación, entonces yo cedo ante ese conflicto y vamos, es un tema que podemos ir viendo con ejemplos en un momento más. Y vamos al quinto, que es el negociar, el compromiso. Ahí es mini ganar y mini perder. ¿Qué quiere decir? Pues que los dos ganamos y los dos perdemos cosas. ¿Vale?
Entonces ahí se dice que es cuando podemos negociar y la negociación implicaría compromisos, ¿no? A diferencia del de colaboración, que podemos decir es el mejor, pero no siempre podemos estar en el esquema de colaboración. ¿Ok? Bueno, vamos a verlo con más calma. La colaboración dice, con este enfoque lo que buscamos es dar una solución conjunta al conflicto, un equilibrio y buscamos satisfacer a todas las partes, ¿no? Un poco el ganar-ganar, ¿no? Ahí vemos el win-win. Y tratando el conflicto de manera abierta y colaborativa. Requiere de un nivel alto de asertividad por ambas partes que ayuda a encontrar puntos de unión. Entonces, ahí, como la gran frase es, ambos ganamos, ¿no? Alta relación y altos resultados. Ese podemos decir que es uno de los mejores modelos. Vamos al siguiente. 2, la imposición o dominio. Este sería el clásico win-lose. Ese quiere decir, yo gano y el otro pierde. Una parte busca ganar en detrimento de la otra. Técnica habitualmente usada en problemas urgentes, esto es bien importante, y cuando es necesario dar una resolución con rapidez para evitar una situación aún más complicada. El esquema es yo gano y el otro pierde. Alto resultado, baja relación. ¿Ok? O sea, no, la otra quiere decir que la relación no me satisface tanto, no me interesa, no me importa tanto. Me interesa más mi resultado. 3, tenemos evitar, aplazar o dilatar. Eso quiere decir dilación, retardar. Refleja el deseo de evadir el asunto que se tiene entre manos. El individuo que usa este estilo no demuestra gran preocupación por las necesidades de nadie, incluyendo las suyas propias. Esta aproximación no es ni asertiva ni cooperadora, pero funciona en algunas condiciones. Entonces, el esquema es yo pierdo, tú pierdes, bajo resultado y baja relación, por supuesto. Nos vamos con el 4, el estilo ceder. Aquí se trata de buscar también una solución suavizando el origen del conflicto. El objetivo no es tanto ganar, sino llegar a un acuerdo. Se busca privilegiar la relación ante todo, acomodándose a las peticiones de la otra parte. Eso quiere decir entonces que la combinación es yo pierdo y el otro gana, o tú ganas. Insisto, no puede ser siempre. Bajo resultado, alta relación, porque lo que me interesa es la relación. Y nos vamos al quinto, la negociación. Compromiso, dice, refleja el deseo de encontrar la solución que parcialmente satisfará las necesidades de todos los involucrados. El individuo que se acerca al conflicto con una actitud de negociación en mente espera que el resultado sea mutuamente aceptable y que de alguna manera satisfaga a todos. Espera renunciar a algo con el fin de lograr que todos lo acaten. Este estilo es asertivo y cooperativo, pero lo es en un grado menor que la colaboración, como lo mencionamos. Entonces, aquí la combinación es ambos ganamos y ambos perdemos, ¿no? Mitad y mitad, y se vuelve entonces un tema, ¿no? Mitad de resultado y mitad de a la relación. ¿Cómo superar el conflicto? Bueno, antes que nada, determinar qué tipo de conflicto estamos enfrentando, qué dimensiones, cuál es la relación de poder con la que vamos a establecer el conflicto, con la que se establece y cómo se va a manejar. Prever las consecuencias del conflicto si no se enfrentan resultados contra relaciones. Si la relación no te interesa, bueno, pues entonces, ¿no? Vas a optar por alguna, o si te interesa más la relación. Buscar elementos comunes entre las partes de conflicto, lo cual pues lleva a tener, estar preparado, ¿no? O sea, llegar inteligentemente al conflicto, no hacerlo como un pleito. ¿Qué dimensiones podemos observar del conflicto? Bueno, un conflicto público es aquel que es abierto, visible y autorizado, ¿no? Eventualmente. Uno privado es más encubierto, oculto y en general no autorizado. Formal o informal, irracional, ¿no? Es espontáneo, impulsivo, más emocional. Y el racional, que te hablaría más de algo premeditado, de algo lógico y seguramente de algo más planeado como tal. ¿Vale? Uso de estrategias mediante los estilos de conflicto. Bueno, cada uno de estos estilos es apropiado bajo ciertas circunstancias, aunque cada uno de nosotros tiende a usar uno o más estilos particulares. A eso le llamamos preferencia. Todos podemos aprender de los 5 estilos y nos podemos beneficiar de la disponibilidad de un amplio rango de conductas en situaciones de conflicto, lo cual te va a hacer más hábil y mejores resultados. Uso de los estilos de conflicto, la estrategia, vámonos, posponer, evitar o dilatar. Dice, conviene posponer o evitar o dilatar una confrontación cuando se presentan algunas de estas condiciones. No se tiene a la mano los antecedentes o información que nos permita llegar a una decisión. Ambas partes están alteradas emocionalmente, no se van a escuchar.
no se dispone de tiempo necesario para la confrontación o no están las personas adecuadas, entonces ahí pues, no vale la pena, ¿para qué quemo infiernitos, no? Alguien de poder muestra claramente su inflexibilidad ante la negociación, hay un fuerte desequilibrio de poder entre ambas partes y no hay recursos económicos o materiales disponibles para llevar a cabo las conclusiones. Se tiene, por ejemplo, la seguridad de que en poco tiempo se va a tener información nueva, entonces pues ahí dilatamos las cosas, no vale la pena abrirlas. Entonces, resumen, en conclusión, de la estrategia dilatar. Una situación en la cual ni el resultado ni la relación nos importen. Requiere la estrategia evitar, posponer o dilatar. Vámonos con la estrategia imposición, imponerse. Conviene imponerse ante el conflicto cuando son emergencias, o sea, cuando hay una crisis en donde pues, no hay tiempo para entrar en consensos ni una discusión. Estamos seguros de tener la razón, eso quiere decir que la razón nos asiste, la verdad nos asiste. O no la verdad, pero la razón, o sea, ¿no? Realmente lo tenemos muy claro. ¿Lo requiere el bien común o las normas éticas? Que eso es bien importante. Esté de por medio el cumplimiento de normas institucionales. Entonces, bueno, pues no, lo tenemos que imponernos. Y se quiere salir de un callejón sin salida si uno es el responsable. Entonces, en resumen, una situación en la cual el resultado es importante, pero la relación no, pues requiere la estrategia imponerse, ¿no? Vamos a la estrategia ceder. Conviene ceder cuando, ante el conflicto, los beneficios para el conjunto son mayores que las pérdidas. ¿Sale? Los problemas que genere el no ceder sean mayores que los beneficios. El ceder no provoque desviaciones graves de los objetivos. Cediendo en detalle se acelere la negociación. Son asuntos muy importantes para la otra parte y no son tan trascendentes para uno, lo cual te obliga a hacer un análisis. Al ceder en lo inmediato se puede obtener mejores resultados a futuro y lo exige el mantener relaciones constructivas entre ambas partes. Entonces, resumen, una situación en la cual el resultado no es importante para nosotros, pero sí la relación, pues demanda la estrategia ceder, ¿no? Que de repente puede ser un cliché como de pareja, ¿no? Podemos ceder ante la pareja, ¿ok? Y la estrategia colaborar. Conviene colaborar cuando, uno, se dispone de tiempo y de recursos, esto es importante, se trata de valores fundamentales, se trata de metas no negociables y la ganancia mutua que involucre resultado y relación, ¿no? Que son las cosas que tendríamos que ir reflexionando. Entonces, resumen de esto es una situación en la cual el resultado y la relación son muy importantes para nosotros, entonces exige la estrategia colaborar, ¿ok? Bueno, ahí revisamos viene la siguiente, negociar. Conviene negociar cuando sabes que no puedes lograr el 100% del bien de ambas partes. Ya, eventualmente vamos a perder, por eso es que hablábamos, ¿no? de ganar, mini perder. Ambas partes tienen algo de razón. Y se trata de métodos, políticas, ¿no? De temas más concretos. Entonces, en resumen, una situación en la cual tanto el resultado como la negociación son importantes para nosotros, exige la estrategia negociar. Bien, ya que revisamos estas estrategias, podemos ir aterrizando algunas conclusiones. Primero, se requieren mayores conocimientos, habilidades y aptitudes. Rápidamente contextualizo. Conocimientos es yo sé, o el otro sabe. Habilidades es yo puedo y aptitudes es yo quiero, ¿no? Para enfrentar los conflictos que nos arroja la vida misma, pues de manera informal. ¿Cómo puede ser esto? Pues a través de libros, de algunos tutoriales, de películas, casi todas las películas podemos encontrar temas, no importa si es Toy Story 4 o la que tú quieras, o sea, en todas hay conflictos, hay oposición, ¿no? De ideas, y de manera formal, bueno, pues por supuesto a través de cursos, de seminarios, ¿no? De entrenamientos, que son las dos formas de habilitar esto. Es necesario desarrollar las habilidades para enfrentar los conflictos que se nos presentan a lo largo de la vida laboral, familiar, de pareja y social, porque siempre habrá conflictos. Si no tapé la pasta, si no bajé la tapa del sanitario, etc., O sea, cualquier tema se puede llevar a un tema de conflicto
porque así lo vemos. Como parte de la sociedad actual, todos somos responsables de proveer a las nuevas generaciones pues, las herramientas para enfrentar los retos del conflicto en sus diversas manifestaciones y que nos lleven a una mejor convivencia. Eso que requiere pues, una mayor escucha, un mayor manejo y conocimiento de mis emociones, habla de temas de negociación, ¿no? Que se vuelve importante tanto en la portada como al final quise poner un pequeño epígrafe de uno de los autores contemporáneos que más han trabajado el tema del conflicto, de la negociación, Chester L. Carras. Dice, en los negocios como en la vida no obtienes lo que mereces, consigues lo que negocias. Entonces, quiere decir que depende de nosotros, que la negociación, ¿no? Pues es un concepto que tenemos que desarrollar y que tenemos que habilitarnos en estos manejos. Ahora, aquí el tema, sí lo quiero aclarar, la negociación lo estamos llevando a un tema humano, no lo estoy llevando a un tema comercial. Pero incluso esto lo podrías aplicar en temas comerciales, pero hay otras herramientas. Aquí quise tocar pues, lo vinculado a las personas, a la sociedad, a las empresas, en donde a nuestro alcance podemos desarrollar estas herramientas. Muy bien. Alejandro, muchas gracias. Vamos a dar pie a la atención de preguntas que nos hacen los participantes. Y nos dice Jorge Mondragón, buenas tardes, Jorge. La mayoría de los conflictos se vuelven angustiantes, preocupantes, porque se dan en un ambiente en el que se pierde control de las emociones. Pero la pérdida del control de las emociones tiene por causa el desacuerdo que tiene la persona dentro de una organización. Es decir, el clima organizacional se vuelve causa de conflictos. Sí. Sí, todo clima organizacional, se le denomina clima organizacional a los elementos en una organización, en una empresa, pero dependiendo incluso de esa empresa, si estuviera en direcciones o en áreas, cada área incluso puede tener un clima particular, único, ¿no? O sea, dependerá del gerente, del director, dependerá de las personas y del manejo que puedan tener. Entonces, el clima puede variar. Y, por supuesto que ciertas organizaciones lo que buscan es que ese clima sea muy favorable. Voy a poner uno. Por ejemplo, Pixar detona climas más abiertos, más flexibles, de menos supervisión. No podemos tener estilos de liderazgo que sean coercitivos porque entonces detonarían más conflictos. No quiere decir que no tengan conflictos, lo que pasa es que los manejan pues, de una manera más óptima, ¿no? Alejandro, gracias. Laura Santos, buenas tardes. La pregunta que nos formuló por vía correo electrónico es la siguiente. Profesor Fuente, ¿qué opina de los millennials? ¿Son una generación conflictiva? Bueno, como toda generación tiene sus particularidades, ¿no? No podemos como machacarle cosas, ¿no? Pues ahora sí que es la generación en este momento y pudiera pensarse, bueno, más bien, sí podemos observar que ese choque de culturas o choque pues de generaciones sí detona conflictos, pero no es porque sean más conflictivos. Ahora, eventualmente a lo mejor nosotros éramos más sumisos, y digo, nosotros para las personas que a lo mejor ya somos mayorcitos, pues entonces sí tenemos no enfrentábamos el conflicto de una manera más sana, ¿no? Desafortunadamente. Entonces, estas generaciones, pero también no puede ser toda la generación porque traeríamos una generalización y hay que tener cuidado con eso. Entonces, sí, este choque de culturas detona conflictos. Sí, ahora, hay que conocer cuáles son estas herramientas de conflicto para que apliquen. Alejandro, gracias. Janet Méndez, buenas tardes, Janet. Janet nos pregunta, las relaciones humanas generan desacuerdos por naturaleza, pero también está de acuerdo en que hay personas conflictivas por naturaleza. Sí, ahora, seguramente una persona conflictiva detona ciertos elementos. Uno, que tiende a ser alguien a lo mejor agresivo, poco asertivo o asertiva,
Y esto sí es una generación de conflictos constante, ¿no? O sea, alguien agresivo pues, se pelea hasta con su sombra, por supuesto. Entonces, pero el que haya frases como yo no tengo pelos en la lengua y le dije sus verdades, seguramente está más en un contexto agresivo que asertivo. Alejandro, gracias. Rafael Meneses, perdón, nos pregunta, ¿podría darme algunos tips para resolver conflictos colectivos? Ok, para resolver conflictos colectivos. Híjole, aquí el tema sería que la colectividad eventualmente tendría que tener herramientas de manejo de conflictos, porque si no, entonces lo que vamos a hacer es reaccionar nada más ante el conflicto. Tú me dices perro, pues yo te digo gato, ¿no? O sea, es una respuesta muy... Entonces, la recomendación sería, conocer cuál es mi preferencia de estos estilos que fuimos revisando, ¿no? Cuando se recomienda el dominar, el imponer, cuando hay un peligro inminente y cuando me asiste la razón. No me puede asistir la razón todo el tiempo, entonces tampoco nos pasemos películas que tenemos la verdad absoluta. Nadie la tiene, ningún ser humano. Entonces, habrá momentos en que el imponer, el dominar, es necesario, sí, pero como les mostré en este instrumento, mostré la parte general del instrumento, pero cuando contestamos vamos a identificar cuál es mi preferencia. Y entonces si veo que constantemente estoy ante la imposición, bueno, pues entonces eventualmente ese es un generador de otros conflictos, por supuesto, ¿no? Porque pensamos que salimos bien librados porque ganamos nosotros, pero esa parte egoísta no ayuda. Alejandro, muchas gracias. Y bien, antes de terminar la transmisión de este webinario, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés en el ámbito de los negocios. Y este jueves, 1 de agosto a las 18 horas, abordaremos el tema relacionado en materia de compras y concretamente con la integración, los diferentes modelos de integración de proveedores. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 32 minutos, día 30 de julio. Damos por concluido el desarrollo de este webinario. Muchas gracias y hasta luego.